nuestro hermano Tomás lleva aquí congregándose en Vida Abundante hace aproximadamente ¿cuánto tiempo, Tomás? 3 años y medio, pastor. 3 años y medio, sí. 3 años y medio, perfecto. Pero pues la gran mayoría de los jóvenes te han visto aquí en la iglesia, eres el que salta, como que dice uno, uy, el pentecostal está por allí. Pero la gran mayoría de gente pues no sabe quién eres tú, así que cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Yo me llamo Tomás Muñoz, soy hermano de ustedes en Cristo, para gloria y honra del Señor. Hoy en día, ¿qué me dedico? Soy comerciante, empresario. Antes de empezar, quisiera decirles algo, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar, la entrevista que vamos a tener, el testimonio de mi vida misma, todo es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Todo es para su gloria, no hay una cosa que no le pertenezca a Él. Si algo soy, si algo tengo, es por la misericordia de mi Señor y por sus bendiciones. Todo se lo debo a Él. Hoy en día comercializo prendas de vestir. Tengo la bendición de pertenecer a esta congregación. Tengo una familia espectacular. Ya hoy por las 12 tribus, me faltan 8 nomás. Tengo 4 hijos y una esposa maravillosa. Gloria a Dios. Eso soy hoy en día, para gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y cosas grandes, a pesar de tu edad, tienes 29 años, ¿verdad? Sí, pastor. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en tu vida. Sin embargo, podríamos dividir como tu testimonio en 3 partes. El primero es un llamado, sin duda alguna. El segundo es un tiempo de preparación, que a pesar de todas las cosas grandes que Dios ha hecho, todavía te encuentras allí, pero también tienes claro un desarrollo, porque tienes claro un ministerio. Aparte de ser un buen empresario, un gran empresario hoy, sabes y entiendes que Dios tiene un don ministerial para tu vida. Así que vamos a entrarnos como en ese tiempo de llamado. Cuéntanos un poco, ¿a qué edad conociste tú al Señor? Yo conocí hace 15 años. A los 14 años conocí yo de la palabra de Dios. Nuestro pastor, que en ese tiempo no era el pastor Omar, sino Don Omar para mí. Yo crecí con los hijos de él, y me acuerdo, pues hablábamos, y lamentablemente, pues para mi vida, yo conocí pues el trago y la rumba y la cosa muy joven, muy niño, a 13 años tendría yo. Entonces ya uno a los 14 años ya era normal, el trago era normal, los amigos de trago, de fiesta, pues. Dentro de esos amigos fui creciendo y nos conocimos con Omar, Omar Batista, el hijo del pastor Omar. Y me acuerdo mucho que me invitaron a un campamento. Venga, lo invito a un campamento. Y yo siempre había tenido miedo a Dios. Creía que había un Dios, tenía miedo. O sea, porque para mí Dios era un personaje malo. Yo lo veía como una persona brava, el viejito de barba ya con la bata, y prácticamente, hablemoslo, como la figura que uno ha visto de Zeus, que tira rayos, así, ese era mi Dios. A los 14 años me invitaron a un campamento, y claro, yo fui al campamento, saqué una maleta de camping así, carpa, todo eso. Iba porque iban a haber personas de todo el país, entonces para mí iban a haber niñas de todo el país, entonces yo iba al campamento, pues, claro, vamos, y paseo a Ibagué, súper. Uno acá en la nevera, si le digan aquí a Chinauta, vamos. Y nos fuimos para Ibagué con Omar y con otro compañero. Cuando llegamos, mis hermanos, y me estrello yo, pero estrellado, cuando yo empiezo a ver bendiciones, hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga, no sé qué. Y yo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Cuando, bueno, muchachos, mientras tanto, pues mientras que van llegando las comitivas, la comitiva de Bogotá éramos nosotros, éramos 6 personas, no había más. Cuando empiezan a llegar, bueno, mientras que van llegando las otras comitivas, sigan al oratorio. Yo, oratorio, ¿qué es eso? Entramos, no, yo la verdad estaba desesperado, eso no es lo mío, yo aquí no... Si yo soy muchacho, yo tengo que vivir la vida, esto yo a duras penas el Padre Nuestro y aquí ya, imagínense media hora metido y es que orando, no, esto, no, yo desesperado, y ya cuando empiezan a sacar las Biblias dije, no, ahora sí, ya estoy aquí, no. ¿Y a qué hora salen las niñas en bikini? Sí, no, y yo, nada, perdidas, eso era, porque solo entramos hombres a orar, entonces yo no sabía, bueno, igual... Pasó, y yo, bueno, listo, pasó el primer día, la llegada, y yo, bueno, y eso que no habíamos empezado en serio. Al otro día, muy a las 7 de la mañana, no hubo campamento, o sea, me quedé con la carpa hecha, no hubo campamento, nosotros con todo eso. Al otro día ya llegamos al lugar donde se iba a desarrollar el famoso campamento, que en sí era un encuentro, y... empiezo yo a ver, por de ahí traigo yo el danzar, cuando yo empiezo, me hay gente danzando, y yo no, eso allá nosotros 3 en una esquina así, y serios, y nosotros no, cuando pasa el día, pasa, al otro día, me acuerdo tanto, nunca se me van a olvidar las palabras que yo le dije a Omar ese día en la noche, le dije, no hermano, vea, si es... yo me voy para Bogotá ya, yo me voy, esto no es lo mío hermano, yo me equivoqué, yo venía era otro cuento, esto no es lo mío. Llega él y me dice, no, vea que qué pena con mi papá, le pagó eso. Le dice, no importa, eso sí es, yo como siempre, no, todo arrogante, le dije, no, si es por la plata no se preocupe, yo le devuelvo esa plata, eso no tiene problema, pero yo me voy ya. Y él llegó y me dijo algo que le agradezco hoy en día y me dijo, pues espere a ver qué pasa, esperemos mañana, si mañana ya no, nada, nos vamos. Le dije, bueno, listo, va para eso. Llegó el otro día, pasó, cuando un misionero se me acerca y me dice, venga, yo quiero hablar con usted. ¿Qué más, mi hermano? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo está? Porque le dije, no, el mismo cuento, yo a duras penas, un Padre Nuestro, yo que haga todo el día, imagínense, era... dance, alabar al Señor, lea la palabra, coma y todo el día. Y yo ya estaba desesperado, claro, yo decía, no, esto no es para mí, no es para mí, no es para mí. Cuando él me dice, Dios le manda a decir algo, ya no, ahora sí, Dios, ¿cuál Dios? O sea, no, Dios, pues sí, Dios, sí. Y él me leyó una palabra en Isaías, que dice, aunque te dejare tu padre, que te dejare tu madre, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando él me dice esa palabra, fue Dios el que me la dio, porque me llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Y ahí empezó entonces ya movía un pie, ¿verdad? Ya al otro día yo ya estaba ya remolineando así como hacía David. Gloria a Dios. Para gloria a Dios. Y hay algo importante que darle a conocer a ellos. ¿Por qué te llegó tan directamente esa palabra a ti? Porque vienes de un trasfondo donde tu familia no es una familia normal, es una familia disfuncional donde tu papá no estaba. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, nosotros somos... del matrimonio de mi mamá y mi papá somos 3 hermanos, ¿sí? 2 mayores, yo soy el menor. Crecí, mi papá nos abandonó pues como yo tenía 2 años más o menos y él se fue. O sea, yo de conciencia nunca había conocido a mi papá. Fue una experiencia muy dura, tuve que aguantar muchas humillaciones, rechazos, porque lamentablemente pues todavía clamamos al Señor por mi familia, hablo por mis tíos, por la familia de mi papá fue muy apática con nosotros, mi mamá también nos aisló totalmente, al punto que mi mamá me decía,
O sea, yo sabía que mi papá estaba vivo, pero mi mamá me decía, si usted le preguntan, su papá está muerto. Así yo estaba y yo era así, para mí mi papá estaba muerto. Entonces, mis tíos fueron muy duros con nosotros, éramos la familia, los que se esconden, ¿sí? La familia a esconder, éramos nosotros, mis hermanos y mi mamá y yo. Entonces, imagínense, yo no tenía a mi papá al lado, mi mamá, una bendición de Dios, la mamá que Dios me dio, muy trabajadora, pero pues lamentablemente al no estar mi papá, pues tenía que hacer de mamá y papá, entonces tenía que salir a conseguir el sustento, y ese cariño, eso casi no hubo en el hogar. Entonces cuando yo oigo esa palabra, lo que yo sentí era que yo era especial para alguien. Y me llenó tanto, o sea, eso para mí, o sea, fue esa palabra, la palabra que transformó mi vida, ¿sí? Fue esa palabra, la palabra que abrió la puerta, donde yo dije, sí hay un Dios, o sea, que Dios sabe que yo no tengo papá. Eso fue lo que yo pensé. Y yo, pues, a nadie le contaba, porque mi papá estaba muerto. Gloria Entonces, a Dios. Eso fue. Y esa palabra creo que está en Isaías 49, voy a parafrasearla, donde dice... se olvidará la mujer de lo que dio a luz, y si aún se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, porque amén, amén. En mi mano te tengo esculpido. Amén. Porque en mi mano te tengo esculpido. Esa palabra fue algo que de pronto en el momento no entiendo, hoy entiendo ya más maduro. Gloria a Dios. Y tu padre te deja a los 2 años de edad, pero tú más adelante logras tener la oportunidad maravillosa de poderlo conocer. Sí, lo recuerdo, pues hay recuerdos que uno tiene de la niñez muy claros. Uno de esos, me acuerdo tanto, en esa época se usaban unos teléfonos de colgar, y me acuerdo tanto, tenía un cable larguísimo. Cuando llega mi mamá y Tomás, venga. Sí, señora. Su papá. Así a secas. A secas. Su papá. Cuando yo era atacado llorando, fue algo muy fuerte para mí, o sea, de la emoción, de todo, era una emoción, y más cuando él me dice, no, es que yo lo quiero ver, es que, porque no era que mi mamá dentro de lo duro que ella fue, dentro de lo duro que le tocó su vida, porque yo creo que una persona cuando es dura, cuando no da amor, es porque no ha recibido, ¿sí? Y uno no puede dar de lo que no recibe. Entonces mi mamá fue una mujer muy dura por lo mismo que le tocó vivir. Para gloria y honra del Señor, ya Dios la ha ido tocando y ya ha cambiado mucho. Claro, cuando me dice, no, que lo quiero, sí, claro, yo quiero conocerlo, claro, ¿dónde? Ya, yo me voy. A los 10 años yo conocí a mi papá. Fui, lo conocí, hablamos. Un fin de semana, otra vez para Bogotá, él estaba viviendo en Villavicencio, y esa fue la experiencia hasta ese momento. Sigo, pastor, con... Sí, claro. Cuando yo conocí del Señor, mi papá fue a la casa, me acuerdo mucho, tenía yo 14 años, y me acuerdo que yo empecé a compartirle a mi papá. Yo estaba lleno del Señor y yo, papá, claro, miren. Y me decía, no, es que para mí, no, yo no, es que ustedes esos evangélicos y no sé qué, y usted en qué se metió. Pasó el tiempo, bueno, hablábamos, y él tuvo una experiencia maravillosa para mí, que era fue compartir como una semana el techo con mi papá y mi mamá. Entonces yo decía, no, ya, o sea, mi papá volvió, ahora sí, ya, yo feliz, mi papá y mi mamá juntos. Él se suponía que se iba a venir, pero yo me acuerdo tanto que me dijo, mijo, vea, tengo unos negocios allá, yo voy y los organizo porque no puedo dejar todo tirado, yo voy y lo ordeno y regreso, por ahí en una semana estoy acá. Listo, papi, listo, yo convencido, contento. Mis hermanos mayores, tengo 2 hermanos mayores, ya ellos tenían, yo creo que mi edad, un poquito menos hoy en día, y llega y me dice, yo vuelvo la próxima semana,
y no volvió, no volvió. Ahí, entonces me quedé, entré en otra etapa, que fue cuando por falta de un pastor, porque hoy en día lo entiendo, por ya con la madurez que estoy, que me falta mucho, pero ya he crecido algo. No hubo alguien que me pastoreara, no hubo quien me llevara, y otra vez volví atrás, ¿sí? Fue de las cosas más duras que me ha pasado, hoy en día lo entiendo. De pronto uno de joven no entiende que estar acá sentado, que estar acá parado, alabando a Dios y sirviéndole a Dios es la experiencia más maravillosa, el honor más grande que hay en la vida, que es servirle al Señor. Gloria a Dios. Pero hay algo importante y es preciso puntualizar allí, porque muchos de estos jóvenes quizás también estén viviendo la misma circunstancia que tú viviste. Y el hecho de que tu papá te faltara a la verdad y que te ilusionara con volver allí y no llegó nunca, eso generó un resentimiento en ti. Claro, iba encaminado a eso. ¿En qué sentido? Cuando uno no tiene a Dios en el corazón, le da cabida, o sea, queda un vacío, y ese vacío hay alguien que lo aprovecha y es Satanás. Uno llena su corazón o de las cosas de Dios o de las cosas del diablo. Satanás obviamente aprovechó eso, y claro, yo dije, me faltó, olvídese, ¿cómo me va a decir que viene y no viene? Y tuve un rencor muy grande hacia mi papá. Cuando como al año fue mi papá, salgo yo por la ventana, timbran, salgo yo por la ventana y veo a mi hermano mayor con mi papá. Entonces me acuerdo, le tiré las llaves, abra, y me subí, venga, era una Navidad, venga, que llegó mi papá y que tal cosa, vamos a hacer algo. Le dije, yo a ese señor no lo quiero ver. Y se paró ahí en la puerta mi papá. Después mi hermano lo llamó. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está? Vamos, que no sé qué. Estoy ocupado. Yo estaba viendo televisión, pero estaba ocupado. Y le dije, estoy ocupado. La tristeza más grande, muchachos, y una lección grande que aprendí. La próxima vez que yo vi a mi papá, ya lo vi en un ataúd. Eso, y me quedé con eso muchos años, ¿sí? Mi papá fue a buscarme y Satanás también aprovechó eso, porque me decía, sí, usted es un mal hijo, usted es lo peor. Su papá lo buscó y usted lo rechazó. Era más importante la televisión que su papá. Entonces, siempre hay que aprovechar la oportunidad de uno pedir perdón y de reconciliarse con la familia o con el que sea, porque uno no sabe si es la última vez que lo pueda ver. Eso fue la última vez que yo hablé con mi papá, pastor. Gracias, Tomás. De la misma manera, cambiando como un poquito de rumbo el desarrollo del diálogo, tú desde muy niño también tuviste visión de ser empresario. Hoy eres un empresario, pero desde muy pequeño también tenías esa visión, esa hambre. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que en una oportunidad tú, con ese deseo de hacer algo, de poder conquistar, de poder tener lo tuyo, le dijiste a tu tía que te ayudara. Cuéntanos al respecto. Sí, la familia de mi mamá, ellos son muy pudientes, ellos tienen mucho dinero y con nosotros en ese tiempo eran muy buenos. Nosotros no fuimos una familia pobre, pero éramos una familia muy normal. Entonces, para mi mamá era muy difícil las cosas. Cuando yo empecé a ver eso, mis hermanos tenían sus esposas, yo me quedé con mi mamá tenía su negocio, pues, y yo empecé a trabajar con ella, yo empecé a estar con ella, tuvimos una crisis tremenda, se solucionó esa crisis, y ahí cambió mi mentalidad. Para mí ese fue el paso en el que yo me volví hombre de verdad. Entonces yo dije, yo tengo que trabajar, volver a tener necesidad no lo vuelvo a pasar. Tengo que ponerme a trabajar. Y empecé a trabajar, nosotros teníamos un local, y me acuerdo que yo hablé con mi tía, y llegó y me dijo, mijo, ¿usted qué piensa hacer? Le dije, no, tía, pues yo necesito un favor. Yo necesito que usted me preste 3 millones de pesos. Y yo quiero poner
En esa época, no sé si ustedes alcanzaron a ver, de pronto le estoy hablando hace 11 años, habían unos puestos donde vendían empanadas y tenían barras de salsas. Y yo sabía que eso era muy bueno, y yo dije, no, ese es mi negocio, por ahí voy a empezar. Y le dije a mi tía, yo quiero un negocio de esos y lo voy a poner en ese local. Ella me dijo, mijo, usted no está para eso, usted está para algo mejor. ¿Por qué no busca una universidad que quiere estudiar y estudie? Escoja la universidad que quiera, escoja la carrera que quiera. Unos años atrás, como unos 10 años atrás, me acuerdo que esa misma tía llegó y me dijo en una Navidad, mijo, ¿qué quiere de Navidad? Nada, tía, lo que usted quiera darme. Y yo quería una bicicleta y ella me dio lo que ella me quiso dar, me regaló una chaqueta. Entonces yo esta vez dije, la universidad que yo quiera, la carrera que yo quiera, listo. Yo busqué las mejores universidades de Bogotá. Al final yo quería estudiar finanzas, escogí entre la Universidad del Rosario y la Sergio Arboleda. Le dije, vea tía, estas son las universidades que yo quiero. Una cuesta el semestre 4 millones y la otra 3.800.000. Ah, bueno, mijo, ¿cuál quiere? Listo, tía, yo voy a estudiar en la Sergio Arboleda. Bueno, es que era más suave que el Rosario. Entonces le dije, listo. Efectivamente, vaya mi hijo ahora a una cuenta, y empezó a consignarme lo del semestre y lo de eso. Lección, uno tiene que tener claro en la vida lo que quiere en la vida y tener aspiraciones. Mire lo que ella quería, las posibilidades que Dios me tenía, porque era Dios, y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi tía. Y mire lo que yo estaba pensando. No digo que tener un negocio de empanadas sea malo, no estoy diciendo de eso, pero si uno tiene la oportunidad de escoger, debe escoger lo mejor. Y Dios nos da la oportunidad de escoger. Y eso habla de tener visión. Y me parece sumamente importante lo de tu tía, porque era una mujer que pensaba en grande. Y a veces nosotros nos limitamos, y nuestro Padre es Dios, y para Él no hay nada imposible. Amén. Y a veces nosotros nos limitamos y lo limitamos a Él. Y queremos algo, pero decimos, no, pero es que, no, hasta allá no se puede, no, con esto no más. Y eso habla de que tenemos un Dios de poder, que Él puede abrir puertas. En el caso tuyo, tu mamá no te lo podía dar, pero Él permitió que tú hallaras gracia delante de otra persona. Y no solamente esa experiencia nos habla de visión, sino que también habla de oportunidades desaprovechadas. Sí, claro. Yo entré a la universidad, listo, aproveché, Dios me dio la oportunidad a través de mi tía, y sí, la desaproveché. Estando en la universidad, vea muchachos, la universidad es una bendición de Dios, es una bendición de Dios poder uno estudiar, y más en el país que estamos, donde la educación es tan costosa. Yo fui a la universidad, pero fue a parrandear, ¿sí? A hacer otra cosa totalmente diferente, a tener otra cosa. Entonces estaba en el billar o estaba en la parranda. Desaproveché la oportunidad. Detrás de la rumba, del trago, de los amigos. No estoy diciendo que una persona, mal amigo es el que le da un mal consejo, pero yo pienso que uno tiene dominio propio y puede decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Estando pues en la universidad, pues conoce uno niñas, está ahí, obviamente, y en esas, ¡pum!, embaracé a una niña. Entonces, fue un problema gravísimo para mí. Tuvimos que ocultar eso un tiempo. Yo no, ¿qué voy a hacer? Yo sabía que si mi tía se enteraba era un problema. Efectivamente, se cumple la palabra, dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, de manifestarse. Y así fue. Mi tía se enteró y me dijo las palabras que también son cosas que se me quedaron en la mente. Hoy en día las entiendo. Me dijo, vea, uno los quiere sacar a ustedes del barro, pero ustedes tiran más para el barro.
Y a veces nos pasa eso con Dios. Dios nos quiere sacar del barro, de la inmundicia, pero nosotros jalamos y jalamos hasta que no es que Él no pueda, sino que nos da el libre albedrío. Y eso pasó, perdí la oportunidad de estudiar con todas las oportunidades, con todas las ventajas, que hoy en día yo digo, si fui lo más, cabezón pues de haber desaprovechado esto, porque decir uno, necesito tal cosa, sí, ya le mando a consignar, sí, claro, que necesito, no, que tengo una salida, ya le mando a consignar, y eso era una oportunidad que no aparece, y así ustedes tengan la misma oportunidad o tengan una menor, que no sea en la misma universidad, que sea aproveche lo que Dios le da, porque uno sabe por dónde empieza, pero no sabe por dónde puede terminar. Y pues indiscutiblemente tu hija es una bendición. Amén. Es una gran bendición, pero esta circunstancia pues te llevó a tomar atajos, porque Dios ya estaba sembrando en tu corazón esa visión, ese dónde es que te quiero llevar, pero tú empezaste a tomar atajos. Y cuéntanos un poco de esos atajos que tú trataste de tomar con la venta de tenis, con lo del asadero de pollos. Mi primera empresa fue a los 8 años. Hacía helados y vendía ahí a 10 pesos, a 5 pesos, no me acuerdo cómo los vendía. Esa fue mi primera empresa. Realmente no funcionó mucho porque se fue desapareciendo la materia prima. Se comía las ganancias. Sí. Entonces, cuando yo estaba en 11, cuando estaba en 11, yo vendía sándwich en el colegio. O sea, yo no iba a estudiar, yo iba a trabajar. Entonces yo llegaba al colegio y yo ya le decía, me acuerdo que yo tenía una novia, entonces ella sí tenía una persona que les ayudaba en la casa, una persona del servicio, entonces yo le decía, dígale a Clarita que tenga las pechugas listas, que no sé qué, y llegaba yo, vaya a recoger el pan, hacía los sándwiches y al otro día 50 me iba muy bien, eso sí, me ganaba en esa época como 500,000 pesos, que eso era mucha plata en esa época, ahora no es tanto, pero en esa época era mucha plata, y siempre, vea, fue algo, yo pienso que fue una bendición de Dios haber crecido en la familia que yo crecí, ¿sí? Mis tíos tienen mucho dinero, como les decía, mis primos, pues, por ende, tenían, pero siempre había algo en ellos como un rechazo hacia nosotros. Me acuerdo tanto, mi mamá siempre trató de darme buen estudio, buenos colegios, y pues hay gente que tiene, y yo quería, me acuerdo tanto, mi mamá me compró unos tenis, y llegué yo contento, gracias mamá, que no sé qué, me compró los tenis, y me acuerdo que llegó y le dijo mi tía a mi mamá, ¿para qué se pone a comprarle esos tenis tan caros? Ustedes no están para eso. A mí nunca se me va a olvidar. Eso empezó a generar dentro de mí como un revanchismo, ¿sí? Como que yo nací, yo me acuerdo que a pesar después de que yo ya había conocido al Señor, lamentablemente el mundo y el pecado sepulta la palabra de Dios en nosotros, la entierra y se le olvidan a uno ciertas cosas, algunas cosas. Y yo decía, yo nací fue para tener plata, yo no nací para ser pobre, así me toque hacer lo que sea, y yo eso me desquito y yo les voy a mostrar que sí puedo, y empecé. Entonces, me acuerdo tanto, mi niña tenía un mes de nacida, mi niña mayor, de pronto la han visto, Paulita, una monita, y me acuerdo tanto, me fui de la casa de mi mamá, porque una de las cosas que no se me había olvidado era que uno no puede mezclar a la suegra a la mamá con la esposa o la suegra con uno, porque eso es un molotov ahí, eso ya estalla porque estalla. Me fui, tuve que, después de ser un hijo más de mi tía, hablemoslo así, ellos de invitarme a sus propiedades, cosas muy chéveres, todo lo que ustedes se puedan imaginar en lujos, me tocó durísimo, me tocó irme a vivir a una habitación con la mamá de mi niña y dije, ¿qué me pongo a hacer? Entonces yo como hablo tanto, una persona me dijo, no vea, está bueno comprar tenis acá en Bogotá, y va y uno los vende en Villavicencio y se los pagan por mayor y le quedan a uno a 5,000 pesos por par. Eso es de una. Me fui donde mi hermano, uno de mis hermanos, le dije, venga, préstame 300,000 pesos ahí,
creo que me prestó algo más, no recuerdo bien la cifra, me fui, compré los tenis, unos tenis para niño, unas bolsas grandísimas así, y me fui, y llegamos a Villavicencio y yo los compraba a 15.000 y allá me los pagaban a 13.000. Yo por qué no pregunté, yo por qué no, por acelerado, y ahora qué hago, y la preocupación encima. ¿Qué hice? No, pues vaya a Puerto López a ver si de pronto, nada, todos esos pueblos, nada, ahí perdido el tiempo. Me devolví otra vez y dije, ¿qué hago? Pues yo vivía acá en un barrio que se llama Castilla, al frente de Bavaria. Yo no conocía mucho hacia este sector porque había crecido siempre en la 170, toda la vida. Yo llevaba como un año acá. Entonces me fui caminando, al otro día me levanté y me fui caminando. Llegué hasta Kennedy, la principal zona de Kennedy. Cuando yo vea, esto está bueno, esto comercio, no sé qué. Pues, ¿qué me tocó hacer? Me tiré en el piso a vender. No, yo no, los zapatos. Entonces, puse los zapatos ahí y los iba a poner. No, que es que ahí se hace el pecas. Entonces, córrase. Y terminé. Empecé acá al lado de los bancos, terminé ya al fondo, ya casi llegando al hospital de Kennedy, ya iba. Ya todo el mundo me sacaba, de todo lado me sacaba, y yo bueno, a la final, gracias a Dios, pude poner mi puesto ahí, y empecé, me fue súper bien, gracias a Dios. Empecé, lo que más me tenía afanado era la plata de mi hermano, recuperé la plata, trabajé un tiempo, pero fue una época muy dura, fueron experiencias duras. Al tiempo, en el desespero, pues, fui a buscar a un primo de mi mamá que tenía un asadero de pollos, esos son los pollos. Entonces, primo, que es que yo pues necesito trabajar, que no sé qué. Yo, no, pero es que para usted no hay trabajo, primo, acá, que tal cosa. Dije, así sea de mesero. Bueno, si es de mesero, si hay trabajo, hágale. Yo me acuerdo, me tocaba trabajar 12 horas diarias, el turno era de 7 a 7, y tenía que caminar como una hora, para media hora de un lado y media hora del otro, y por la noche otra media hora y otra media hora. Pero dentro de todo lo que estaba viviendo, sufría, me dolía, porque de estar en mi universidad, de pasarla rico, de preocuparme, mi preocupación era ¿dónde está el desayuno y la plata para irme? Esas eran mis preocupaciones. Ahora tenía una hija, tenía que pagar un arriendo de una habitación y tenía que buscar para los pañales y para el sustento de mi hija, ¿sí? Estuve ahí un tiempo, sufrí mucho, eso se me partieron los pies, eso me tocaba duro, quemonazos, aguantarse uno la gente porque era en el terminal de transporte. Fue una época muy, muy dura, pero una época que le agradezco a Dios porque me enseñó a valorar las cosas. Ya mi mamá se apiadó de mí, porque la frase de mi mamá fue: usted es hombre, usted es varón para hacer hijos, usted es varón para que los sostenga. Se va. Y me fui. Al tiempo mi mamá tuvo misericordia de mí y me dio un plantecito ahí. Ahí va la historia de lo que es pues como mi parte profesional, hablemoslo, ¿sí? Llegué, me dio un plante mi mamá, entonces yo ya era un empresario, me volví un empresario y cometí un error, hice una sociedad con una persona que tenía vicios, el vicio de los peores que hay, que es el juego. Yo caí en el juego también, duré jugando, gracias a Dios que no duré tanto, duré como 4 meses, pero créame que es un mundo terrible, es un mundo, yo me acuerdo que, y eso se los digo jóvenes para que vean eso con respeto, uno ve los colorcitos de las máquinas, uno ve todo eso, pero eso es un mundo del diablo, eso es algo terrible, eso es algo que ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo vi hombres llorar encima de una máquina de esas, porque se gastaron la prima, porque acabaron con todo lo que tenían, vi hogares acabados encima de esas máquinas, porque se sacaban lo del arriendo, lo de la cuota, lo de todo, y no les importaba tirarse. No tiene condición social eso, sea pobre, sea rico. Entonces, dentro de esas cosas, conocí a un empresario ahí sentado,
y el hombre me convenció de que hiciéramos un negocio. Empezamos con un negocio, entonces empezamos a vender, yo empecé a vender relojería importada y a vender electrodomésticos. Esa era la base del negocio. Pero él llegó y me dijo, vea, tengo unos cuadros allí que los puse hace mucho tiempo, los mandé a marcar y no los he podido sacar. Empezamos con eso, partimos ganancias. Los sacamos, los vendemos y partimos ganancias. Listo, hágale. Primer error. Trabajar uno con una persona que tiene vicios. Usted no puede hacer negocios con una persona que tiene vicios, sea el vicio que sea. 2. Confiar en la gente ciegamente. Eso no lo puede hacer uno. Le di la plata, él se fue, sacó los cuadros, claro, efectivamente los sacó, me los mostró, los empezó a vender y empezó a quedarse con los vendíamos a crédito y empezó a quedarse con las cuotas del negocio. Gracias a Dios, yo vi eso, dije, hasta aquí llegamos, mi hermano. Pero seguí con la empresa solo. La empresa era en un garaje, tenía yo un escritorio, un teléfono y pues una mercancía. Que empecé, me acuerdo tanto las palabras que me dijo mi mamá: mi hijo, no le meta tanta plata a eso, empiece con algo más pequeño. Es que mi mamá no sabe de eso. Mi mamá no sabe de negocios, yo sí sé. Yo tenía 18 años, 19 años. ¿Qué pasó? Empecé con los relojes, empecé con eso. ¿Qué hice con la oportunidad que dio mi mamá? Me la comí, me la tomé. Otra vez volví a quedar mal, y peor porque estaba endeudado. Hasta ahí pues fueron los errores que cometí. Cuando empecé a tomar los atajos que habla el pastor, me acuerdo tanto un día, mi niña tendría 1 año y medio, 2 años, no recuerdo bien, y me recuerdo que fui a una tienda y mi hija me pidió para unas papas. O sea, me pidió unas papas, eso que tocan la vitrina, y yo no tenía ni para unas papas. Vea, yo lloré de la piedra ese día. Estando en el negocio, me empecé a meter con unas camisas, una gente, y me acuerdo que ese señor me pegó una humillada por unas camisas que le di, pero una humillada, y yo dije, hasta aquí fue. Yo no sirvo para esto, así me toque hacer lo que sea, pero yo voy a conseguir plata. Grueso error ese, grande error el que cometí. Siguió mi vida, empecé a buscar al mal camino porque lo empecé fue a buscar. Lamentablemente, así como Dios usa los dones que Él nos ha dado en lo natural, Satanás también usa los dones que nosotros tenemos para hacer mal. Siempre he sido una persona, como hablaba el pastor, de visión, de tener las cosas. Me empecé a meter en malos negocios, empecé a ganar más dinero, y conocí unas personas y nos íbamos a ir con ellos para el exterior. Empecé con los malos negocios y pues sigo, pastor, o a hacer eso en cierta medida te dio cierto goodwill, digámoslo de esa manera. Ya empezaste a tener como cierta posición, tenía cierta cantidad de dinero, pues no sé si tú lo quieras mencionar, pero al punto donde yo quiero ir es que ese tipo de cosas comparadas con lo que Dios da son baratijas. Amén. Para resumirles, seguí en el mal camino. Obviamente fui a visitar a unos amigos que estaban en la cárcel, no por malos negocios, sino por desobediencias, pero no contra la ley, sino cuando su papá le diga que no vaya a ambientes, que no vaya, haga caso, porque puede terminar mal. En una ira, en cualquier momento, usted le pega a alguien y le pega mal y terminan mal las cosas. Mis amigos, personas sanas, estaban allá, yo digo, hasta por inocentes, por cosas que no vienen al caso. Yo los fui a visitar porque ya me iba para el exterior. Y en ese tiempo pues yo ya andaba con personas que no eran muy recomendables. Uno de ellos tenía un hermano allá. El hombre fue un secuestrador muy
muy malo, pues acá en Cundinamarca. El hombre secuestró mucha gente, lo cogió la policía, lo metió a la cárcel, y para gloria de Dios, en la cárcel, esa persona mala, matona, se volvió el pastor de la Modelo. Él era el pastor de la iglesia de la cárcel Modelo de Bogotá. El hermano, imagínense, yo andaba con el hermano, pero bueno, nosotros no hacíamos eso, pero yo andaba con él. Y fuimos, entonces ya los amigos míos los habían trasladado. Yo no, perdí el viaje, no sé qué, hablé con el guardia, le dije, venga hermano, me pasó esto, puedo ir a visitar. Dios armó todo. Yo no sabía que el hermano de él era pastor, o sea, uno no se alcanza a imaginar. Yo digo, no, pues, ¿qué puede salir bueno de este hombre? Y sí, tenía un hermano que era una bendición. Entré, le dije, no, pues, y fui y lo pregunté. Me dejaron pasar al otro patio, y me fui y lo visité. Hablando, pum, de un momento a otro, me quedé solo en la habitación con él. Ese señor es más alto que yo, negro, así, grandísimo, pero en su mirada está Cristo. Y en un momento él se quedó mirándome así, yo quedé mirándolo, y llegó y me dijo algo que también me golpeó mucho. Me dijo, Dios tiene algo especial con usted. Usted conoce de Dios, ¿verdad? Usted sabe qué es eso, que a uno le digan eso, ¿está usted en el mundo? Eso es un golpe durísimo. Le dije, sí. Me dijo, tenga cuidado porque Dios tiene algo con su vida. Cuidado con lo que está haciendo, porque Dios tiene algo con su vida. Y se paró y se fue. No me dio nada más. Pero fue mi Señor el que me habló otra vez a través de esta persona. Obviamente con los negocios, con todo. Me acuerdo tanto, me fui para Venezuela, íbamos para Turquía. Tenía yo las maletas listas, todo listo. Llegué y me acordé de las palabras que él me dijo, tenga cuidado. Y yo con el tiquete listo, con la visa, con todo, me llamaron, ya nos vamos. Le dije, listo, ya bajo. Hice algo que hacía mucho tiempo no hacía. Me arrodillé delante de Dios y le dije, me acordé de lo que le dije, Señor, si esto es tuyo, ayúdame, Señor, guárdame, que no me vaya a pasar nada malo. Y si es el caso, Señor, que yo no viaje. Efectivamente, cuando iba a pasar, ya el último filtro para salir, había un convenio entre la comunidad andina y no pude salir, gracias a Dios. Con todo listo, con la visa, todo legal, todo perfecto, y no me dejaron salir del país. Estaba en Venezuela. Me devolví, seguí con los malos negocios, otra vez la mano del Señor en lo del hotel. Seguí con los malos negocios, con las malas compañías. Conseguí dinero, empecé a ganar mucho dinero, pues para la edad que tenía ganaba mucho, y seguí en ese camino. Tuve un problema fuerte con eso y bueno, dije no, pues yo la saqué barata. Al tiempo, o sea, las cosas normal, seguí así. Cuando un golpe durísimo, no sé, empezaron las cosas mal. Tenía el problema encima, me tuve que ir de la casa de mi mamá, tuve que dejar a mi hija tirada, tuve que dejar a mi novia, que es mi esposa hoy en día, me tuve que esconderme prácticamente, y estando allá escondido, con deudas, debía mucho dinero, porque ya había cogido lo que decía el pastor, ¿sí? Un nivel de vida, yo ya gastaba, mejor dicho, eso era impresionante. Entonces, así mismo como uno gana, gasta. Empecé así y llegó un momento en que eran tantas las deudas, debía el arriendo donde vivía, estaba terrible. Y vivía yo en un 12º piso, en un edificio de 12 pisos. Y me acuerdo tanto que llegó y yo le decía al pastor, yo escuchaba claramente cuando me decían, tírese, vea, usted dejó a su familia tirada, usted es lo peor que hay, es lo más mentiroso que hay, es lo más sucio, lo están persiguiendo, usted no tiene nada más que hacer y vea toda la plata que debe, ¿a qué hora se va a parar? Ya no hay más para dónde, tírese. Yo lo único que yo sabía era que había un Dios y empecé a orarle a Dios y le decía, Señor,
yo sé que me he portado mal, pero ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a salir de esta situación. Y gracias a Dios, pues Él permitió, porque esa no es la voluntad de Dios, que uno se gane las cosas deshonestamente, sino honestamente, pero entre su plan perfecto, tuve la bendición de, bueno, pude salir en un solo negocio, pagué todo lo que debía, salí, arreglé mis cosas, pero yo le había hecho una promesa a Dios, le dije, sí, Señor, si yo salgo de esta, si tú me sacas de esta, yo te prometo que yo ordeno mi vida, yo empiezo a ordenarla. Y estando en ese camino, antes de que pudiera recuperarme, volví y me encontré con uno de los misioneros que me había compartido la palabra 10 años atrás, como 10 años atrás. Entonces, lo primero que yo sentí, Dios me está buscando de nuevo. Fue lo único que yo dije, Dios me está buscando de nuevo. Gracias a Dios tuve los pantalones y le cumplí a Dios, me casé, empecé a organizar mi vida, traje a mi niña conmigo, empecé a organizar mis cosas y ya empecé a cambiar, trataba de cambiar, pero seguían mis cosas. Y en esa experiencia te encuentras con el misionero, eso fue en Transmilenio, que te lo encontraste, y de allí empiezas como a reorganizar tu círculo de personas que te rodeaban. Entonces ya no eran los malandros, los que estaban pensando siempre en cómo tumbar a la gente, cómo hacer los negocios chuecos, sino gente que conocía de Dios, gente que te impulsó a amar a Dios. Y en una oportunidad te invitaron a una reunión donde ellos estaban y estaba el pastor Alberto, que era el pastor de ellos. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, más precisamente ellos fueron a mi casa. Me acuerdo, llegué de Santa Marta, estaba mirando un negocio allá y llegué. Ellos me visitaban en mi apartamento y yo los atendía, obviamente tenía en mi corazón que Dios me estaba buscando, pero yo seguía igual, mi vida igual, mis negocios igual. Sí, estaba ordenando las cosas, pero a mi manera, hablemoslo así. Fue el pastor general, fue a mi casa, pues para mí, pues una persona, fue una gran sorpresa, y se sentó y nos pusimos a hablar, y empezó a orar por mi vida, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo le dije a él, le dije, pues pastor, yo estoy yendo a la iglesia, y pues sí, pero pues, ¿por qué no me echaba una miradita? Le dije yo. O sea, precisamente yo quería saber si yo estaba endemoniado o no estaba endemoniado. Básicamente eso era lo que le dije a él. Le dije, yo quiero que usted vea cómo está mi vida. O sea, usted le dijo, fumigue a ver por si al caso. Fumigue por si al caso. Pero lo que les decía, yo iba a la iglesia, pero mi vida igual, ¿sí? Y empezó a orar por mi vida. Y claro, se manifestó algo en mi vida. Tenía un temor en mi corazón muy grande. Yo le contaba al pastor, yo ya todo grandote, pues me da pena contarlo, pero bueno, para la gloria del Señor, yo todo grandote y todo, pero vea, a mí me daba miedo quedarme solo en el apartamento donde estábamos. Me daba miedo cerrar la puerta del baño de mi habitación. Yo tenía que, con luces, todo abierto, sentía miedo, temor. Yo sentía que alguien estaba al lado mío. Ese día se manifestó eso en mi vida, mi Señor me liberó de eso. Y me pasó algo extrañísimo. Yo sentí que en mi pecho estaba vacío, sentía un vacío. No sé si de pronto alguna vez lo habrán sentido, pero sentía eso. Tenía un vacío grandísimo en mi pecho. Y yo dije, Señor, y salí cambiado de esa habitación. Y lo primero que dije, pues algo me sacaron. Yo no puedo dejar que vuelva y lo llene lo mismo. Y empecé a buscar del Señor de corazón. Empecé a solas, a arrodillarme ahí en esa misma habitación, a clamarle a Dios. Y le decía, Señor, tu palabra dice que 7 veces caerá el justo, pero tú 7 veces lo levantarás, Señor. Vea, el diablo sabe qué me dijo, que orar por mi vida y hablarme a mí de la palabra de Dios era botarle las perlas a los cerdos. Pero yo decía, mi Dios no es así, o sea, el Dios que está en la Biblia no es así. Dios te corrige,
pero Dios te muestra el camino. Y empecé yo a orarle, Señor, Señor, y clámele a Dios, y empecé a meterme con Dios en la intimidad con Él, y empecé a clamarle, y ya mi vida empezó a cambiar de verdad. Ahí sí empezó a cambiar de verdad. Empecé a sentir que lo que yo estaba haciendo, que los negocios que estaban haciendo eran malos. Y yo le empecé a clamar a Dios, Señor, ya no quiero más esto, Señor, ayúdame, Señor, ábreme puertas. Yo le decía al pastor, cuando yo empecé con mi empresa, la empresa que Dios me dio, yo me acuerdo que yo me arrodillé y le decía, tenía yo para ver un local y me lo quitaron, el local donde empecé. Y yo me acuerdo que yo llorando me arrodillé y le decía, Señor, ¿por qué si yo quiero no se me dan las cosas? ¿Por qué no me ayudas? Yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ganarme la vida honestamente. ¿Por qué las cosas así? Y le lloraba y le decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y hoy en día ver los frutos de esas oraciones. Gloria a Dios. Y algo poderoso que creo que es importante que lo menciones, es que en ese tiempo de búsqueda el Señor verdaderamente te revela el propósito que Él tiene contigo. Incluso aún te usa para darle una palabra también al pastor. Sí, yo empecé a meterme con el Señor. Vea, una cosa que yo les digo, ¿usted se quiere encontrar con Dios? Pregunto, ¿usted se quiere encontrar con Dios? Con el Dios de la Biblia, tener esas experiencias que tuvieron los hombres de la Biblia. No es suficiente con venir a la iglesia. Usted tiene que tener intimidad con Dios. Vea, no importa la edad que usted tenga. Mire, Dios hablaba a mi corazón y usaba mi vida cuando yo tenía 14 años. Cuando yo tenía 14 años, Dios me dio un ministerio y me dijo que yo era un profeta de Él. Cuando yo tenía 14 años. A Dios no le interesa qué edad tenga uno. Si tiene 14 o si tiene 90, para para Él es un hijo suyo, es un siervo, entonces no hay ningún problema. Dios empezó a utilizar mi vida, ¿pero por qué? Porque yo empecé a meterme con Él en santidad, en obediencia, pero también en tener una intimidad con Él, en empezar a buscarlo de corazón. Y yo le decía, yo me acordaba de cómo Dios se había revelado a mi vida en esa época. Yo le decía, yo quiero volver a sentir lo mismo, yo quiero volver a vivir eso que yo viví. Y empezó el Señor, al punto que ya el Señor me fue dando posición dentro de la iglesia, y Dios me empezó, ya fue a mostrar cosas y a revelarme cosas sobre la misma iglesia. Y yo me acuerdo que yo le decía, Señor, pero yo ¿quién soy para hablarle a tu siervo? ¿Otro siervo? Tú eres mi siervo. Y le decía, Señor, pero es que yo ¿cómo le voy a decir? Y decía, y llegó y me dijo el Señor, si usted no habla, las piedras van a hablar, pero que el mensaje llega. ¿Qué quiere? Sí, Señor. Y fui y hablé. Eso me trajo muchos problemas, tuve muchos inconvenientes, y gracias a Dios me acordé de Don Omar. Y por eso llegué acá, por la misericordia de mi Señor. ¿Eso te trajo dificultades, el comunicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios? Y es muy parecido a lo que pasaba con Jeremías, ¿no? Cuando Jeremías hablaba, todo el mundo se le venía encima, y era Dios tratando de guiar. Y en ese momento se te complicó la circunstancia y llegaste aquí a la iglesia, pero ¿cómo llegaste? ¿En el estado o...? No, la misma circunstancia. ¿Cómo te acordaste del pastor? Bueno, y... yo me acuerdo. Pues yo decía, yo no he sido, nunca me han gustado las iglesias así grandes, y menos cuando uno está empezando, ¿sí?
Porque como le hablaba yo a un amigo el otro día, uno necesita una persona, o sea, nosotros estamos apenas aprendiendo y necesitamos una respuesta inmediata. Tengo un problema, necesito ya. Pero gracias a Dios acá lo podemos hacer. No estoy hablando mal de las iglesias grandes, no quiero que me malinterpreten, pero es una bendición tener a uno su pastor a la mano y saber que él sabe quién uno es, ¿sí? Entonces, pastor, tengo tal problema. Vea, yo ya me acuerdo tanto una vez que tuve una lucha grandísima y llamé al pastor a las 3 de la mañana y el pastor aló, ¿qué más, hermano? ¿Cómo está? Oremos, listo. Eso es una bendición grandísima. Yo me acuerdo que yo empecé a buscar y yo dije, yo tengo que buscar una persona que sea así como yo, radical, o sea, que no esté ahí con aguas tibias, pero a quién, y yo busque, yo piense. Cuando me acordé del pastor Omar, dije, quién sabe, dije, ¿será que todavía siguen la palabra? Yo pues no sabía, ya ellos no vivían donde yo sabía que vivían, entonces empecé a buscar por internet, y gloria a Dios por el internet. Busqué y sabía que estaban acá en Fontibón. Aquí como es tan fácil encontrar una dirección, no llegué a ningún lado. Y vi una iglesia y dije, no, pues estos tienen cara de cristianos. Entonces le dije, venga hermano, lo que pasa es que, pues no, el pastor yo sé que él me perdona, pero yo lo pregunté así. Usted no sabe la iglesia del Zorro Hernández, o sea, es que yo vi que él es pastor y que tiene una iglesia acá y tal. Me dijo, claro, eso busque, no sé qué, llegué hasta la esquina, no sé qué, y llegué a la iglesia donde estábamos antes. Y llegué y ya se ha venido, un viernes, ya no había nadie. Yo, bueno, listo, después vengo. Pero en un afán, en una angustia, se lo digo porque tenía mucha angustia, sí, porque tenía mucho afán, porque estaba muy confundido, porque se suponía que yo era un rebelde, se suponía que yo estaba mal, se suponía que yo estaba mal. Y a mí me angustiaba mucho eso, me angustiaba mucho estar mal con Dios. Llegué y gracias a Dios pues el pastor me abrió las puertas, me puso en cuarentena pero me abrió las puertas. Gloria a Dios. Y ahí como que empieza como que una etapa distinta, diferente en tu vida. Y cuéntanos un poco cómo el Señor abrió esas puertas que tú nunca te imaginaste, cómo te mostró el local, porque él mismo te dijo, es lo que yo quiero es esto, no es lo que tú quieras, sino lo que yo he determinado para tu vida. Sí, pastor, yo me acuerdo que ese diciembre, estábamos, era agosto, hace como 3 años, y el diciembre anterior yo había ido a visitar al pastor Hernán Mateos, un gran amigo mío, y gracias a Dios también ya hermano, y está congregándose, pues está bajo la cobertura de la iglesia. Me acuerdo tanto que él nos hizo una actividad y nos dijo, escriban en un papel qué es lo que ustedes quieren para este año. Lo primero que yo le pedí al Señor era que me permitiera crecer en Él. Le pedí con cifras, le dije, Señor, yo quiero hacer las cosas honestamente. Le dije, pero yo no quiero vivir mal, porque yo ya estaba acostumbrado a vivir bien. Entonces yo le decía, yo no quiero vivir mal, yo quiero ganar bien. Entonces le dije, Señor, yo me quiero ganar tanta plata, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y se lo escribí, y guardé el papel. Me acuerdo, busqué el local, entonces llegué, me acuerdo tanto, un lunes, se me empezaron a abrir las puertas, y llegué un lunes a un local, y un local pequeño, más o menos un local de unos 80 metros, 90 metros, no tendría más, pequeño, 3 metros de frente, pero estaba sobre la principal. Pues de pronto los que son comerciantes o tienen papás comerciantes saben que lo más importante en un negocio es el local. O sea, usted tiene local, está bien. Llegué yo y le dije al hombre, listo, entonces le dije, vea, yo trabajo con estas marcas, y claro, son marcas reconocidas. Entonces me dijo, claro, listo, eso le quitó el aviso delante mío, no, ese local es suyo, tranquilo. Le dije, listo, yo el viernes le tengo los papeles. Bueno, listo. Y el jueves lo llamé para preguntarle algo, oiga señor, es que quería preguntarle si era el fiador, que esta cosa. Me dijo, no, yo ya lo arrendé. No.
Señor, pero ¿por qué? Pero y clámele, y Señor, ayúdame, pero ¿por qué me pasó esto? Pero y al fin ¿qué? Tú si quieres que yo haga las cosas bien o no quieres que haga las cosas bien, trato de hacerlo y no me dejas. Y terco. Lo que pasa en el sistema de negocio que nosotros tenemos, trabajamos por zonas en Bogotá. Detrás de la zona que yo estaba, habían 4 personas más. Yo estaba como primero y 3 personas más, ¿sí? Entonces, van y me llaman, bueno, Tomás, ¿qué pasó con el local? ¿Ya lo tiene? Sí, no, ya, espere, ya, sí. Yo preocupado, me dijo, no, lo que pasa es que las otras personas que ya tienen local, y le dije, pero quién sabe dónde lo tienen porque yo veo que no hay locales. Yo camine por la principal y vuelva, y nada, bueno. Después fui con mi mamita, me fui y le dije, no mami, es que ese señor se corrió, no tiene palabra, habíamos hecho un negocio y volvió, y yo sé que me habló fue el Señor, no me habló mi mamá. O sea, uno siente cuando Dios le habla a través de otra persona. Y llegó y me dijo, mijo, tranquilo, Dios le tiene algo mejor para usted. Yo, mamá, pues, bueno. Y esas palabras me dieron como tranquilidad. Me fui a buscar y llegué una tarde a mi casa cansado, yo como rendido, y cerré los ojos. Yo no estaba durmiendo, de verdad no estaba durmiendo. Cerré los ojos cuando vi un edificio de los que yo había pasado, pero lo vi claro, como estar viéndolos ustedes en este momento, así, claro. Dije, mañana me voy para allá. Yo llegué y en un segundo me fui al otro día, llegué a las 12 del día con mi hermano, fui y lo recogí y llegué y vi el edificio. Entré y le pregunté a la señora, ¿es que están arrendando el segundo piso? Y me dijo, sí, estamos arrendando el segundo piso. Eran las 12 del día y subí. Era un local precioso, 280 metros cuadrados. Me lo daban con pines, me lo daban con ganchos, me lo daban con muebles, todo por el mismo valor. A las 3 de la tarde yo ya había cerrado negocio con ellos. Ya tenía local. Y así conseguí el local. Así empecé. Gloria a Dios. Y ya pasando a la parte final de tu nueva empresa, empiezas ahí con cierto tipo de monto económico. Pero el Señor te lleva a un nivel mayor. Sí, yo le decía, empecé el negocio y yo me acuerdo que yo le decía a mis empleados, trabajaban conmigo 3 personas, y yo llegaba y les decía, yo me acuerdo que yo les decía, no, lo que pasa, le dije, Dios me mostró fue el edificio, a mí no me mostró el local. Sí, jefe, sí, claro. Yo empecé empecé a ver, a conocer el negocio, me empecé a meter, empecé a importar, empecé a crecer, y yo les decía eso. Me acuerdo tanto que se presentó la oportunidad, alguien me llamó, me dijo, vea, ahí esta oportunidad era un salto grandísimo, hablemoslo así, que era crecer de un 10% a crecer a 100, o sea, era un crecimiento muy, muy grande, exponencial. Y llegado, me acuerdo, son cosas, Dios me había hablado una palabra hace unos años y Dios me dijo que Él me iba a poner delante de personas muy importantes, fue la promesa que el Señor me hizo. Me acuerdo tanto el día que fui yo a hablar ese negocio y me fui a hablar con ese Señor, hice mi devocional en la mañana y yo le decía, Señor, yo quiero ese negocio, porque usted a Dios tiene que hablarle claro. Usted a Dios no le diga, Señor, si tú quieres. No, Señor, si es tu voluntad, lo hacemos, ¿sí? Pero yo quiero tal cosa. Si uno no le pide, acuérdese que uno debe pedirle a Dios, claro. Y le dije, Dios mío, yo quiero ese negocio. Dame la oportunidad, no era algo fácil, ¿sí? No era algo sencillo. Me fui a hablar con ese gerente, una persona muy importante. Y yo llegué allá, y me acuerdo, llegué cuando la persona que me había presentado con él, o sea, que me había acordado la cita con él, le dijo que yo era cristiano. Y llegó y nunca se me va a olvidar, llegó y me miró de arriba abajo. Me dijo, pero usted es un cristiano gomelo.
Así me dijo. Entonces yo asumí que, mire lo importante y lo triste de cómo nosotros, los hijos de Dios, nos hemos encargado de que la persona más importante sobre este universo, el Rey de Reyes, la persona más rica que hay en el mundo, en todo el universo, hacemos ver que sus hijos somos los más pobres y que tenemos que andar pobres y que la humildad va por fuera y no por dentro. Entonces, para usted ser un buen cristiano tiene que andar con los zapatos rotos. Eso es lo que la gente cree en la calle, que usted viene a una iglesia cristiana y acá lo van a robar, aquí le van a quitar y lo van a empobrecer. Eso me hizo ver ese comentario de esa persona, un empresario. El hombre llegó y me dijo eso. Bueno, y nos sentamos, empezamos, y me acuerdo que yo le dije al Señor esa mañana: Señor, si eso es tuyo, ábreme las puertas. Yo había leído en Apocalipsis un pasaje que dice que Él es el Dios que abre las puertas y nadie las puede cerrar, y que las cierra y nadie las puede abrir. Y me le pegué al Señor, le dije: Señor, tu palabra dice esto. Si esto es tuyo, si tú me vas a bendecir como yo quiero que tú me bendigas, ábreme las puertas. Si no, ciérramelas el día de hoy. Me siento, no hay nada más peligroso que un empresario con una calculadora en la mano. Llega ese señor y se sienta y ¿y usted cuánto piensa ganarse? ¿Y cuánto va a pagar de arriendo? Mi hermano, no, eso yo no lo veo viable, ¿no? Cuando él me empieza a decir eso, vea, yo me acordé de lo que le había dicho al Señor y dije: no, acá no hay nada. Le dije: bueno, Señor, tú me bendecirás de otra manera. Oh, sorpresa, cuando llega y me dice, se toma la mano en la cabeza, me dice: vea, yo juré, así me lo dijo él, ¿no? Yo juré que no le iba a dar una franquicia a nadie en Bogotá, pero se la voy a dar a usted. Cuando él me dice eso, yo sentí la emoción porque era Dios, y yo decía: yo sí sabía por qué. Me dijo: yo no sé por qué estoy haciendo esto. Y yo por dentro: yo sí sé por qué, porque mi papá es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Y llegamos y duramos media hora hablando del negocio. Terminamos eso. Y vea lo importante, mis hermanos, de eso ustedes llevar una vida recta y transparente delante de Dios y de las personas que están afuera. Él sabe que me empezó a preguntar que cómo era lo de la Biblia, que cómo era, y empezamos a hablar y me acordé de la promesa que Dios me había hecho, que el Señor me dijo que me hacía pescador de hombres y que iban a haber peces grandes para Él. Él es una persona muy influyente en el medio empresario, y le empecé a compartir, le dije: no, vea, ese día nos lo ganamos para Cristo. Ese día recibió ahí en la oficina: venga, y pues si usted quiere, le dije. Me dijo: pues sí. Le dije: pues, ¿quiere hacer una oración? Y me dijo: listo. Le dije: sí. Me dijo: sí, listo. Oramos con él ahí, el asistente, toda la cosa, el subgerente también estaba, eso, todo el mundo ahí, para gloria de Dios. Nos aceptaron ese día el negocio y ganamos para Cristo. Gloria a Dios, fue negocio redondo, hermano. Fue redondo, amén. Gloria a Dios, como le gustan los empresarios. Sí. Y bueno, pero ahí empezó una época muy, muy importante para ti. Tú te empeñas en generar todo lo que esa empresa requería de tu local, y tú te empeñas de cuerpo, alma y sombrero en construir ese estándar que ellos te decían. Pero también pasa por otro lado otra circunstancia. Cuéntanos. ¿Se acuerda que yo les dije que me había tocado esconderme y todas las cosas, y que tenía que, había una parte de mi vida que Dios no había terminado de organizar, ¿sí? Y era mi parte legal. Yo tuve un problema y tenía ese problema vivo ahí. Por misericordia del Señor, eso, pues yo, por fe, yo empecé a andar con mis documentos normal, yo no tenía problema, a mí me paraban, no había problema. Yo me empecé a meter, pues porque el proyecto que les estaba hablando era un proyecto muy grande, no era una cosa muy importante, y pues me centré en eso. Empecé a meterme que el negocio, que las cosas, a esforzarme, y cometí un error grandísimo, que fue empezar a hacer las cosas en mis fuerzas.
Vea, una cosa le digo yo. Cuando el pastor me preguntó, dijo, hermano, es para decirle a los muchachos que sí se pueden hacer las cosas con Dios. Y le dije, pastor, no, es que sin Dios no se pueden hacer las cosas. Vea, usted puede tener la plata, usted puede tener lo que quiera, las capacidades, puede tener lo que quiera. Pero si usted no tiene a Dios de su parte, olvídese. Olvídese, vea, yo se lo digo por experiencia propia. Uno de los errores, porque dentro de la vida cristiana todos no son rosas. Alguien me enseñaba, las rosas tienen un palito y el palito tiene espinas. La vida cristiana no es solo rosas. Hay momentos de sacrificio, ¿sí? Y cuando uno no entiende esas cosas, se carga con Dios. Mire, cuando mi vida estaba en el mejor momento, cuando yo estaba con lo mejor, mi esposa estaba a punto de dar a luz a mi niña pequeña, tenía yo mis niños, tenía mis negocios bien, todas las cosas bien, solo creciendo, ¡pum! En un momento, Dios me sacó de todo eso y empezó la corrección de Dios. Tuve que pisar una cárcel por los errores que había cometido, por no haberle hecho caso a mi mamá de que me fuera a estudiar, y era estudiar. Estudiar no era rumbear. Vean, muchachos, las cosas uno les dice, y yo les hablo así porque yo trabajo con muchos pelados como ustedes. Vea, la vida, hoy estamos acá parados y créanme que Dios tiene el poder para ponerlo a usted de cabeza. Ustedes creen que tienen la vida en sus manos. Su vida no es suya. Su vida es de Dios. Nunca se les olvide eso. Si usted está sentado acá, dele gloria a Dios. Porque es por Él que estamos acá sentados. Yo acá estoy sentado porque tengo un Dios muy grande y más que grande, misericordioso. Mire, en el momento más importante donde yo estaba, yo me acordaba la historia de José. José empezó de esclavo, pero llegó, Dios lo puso en lo más alto de la casa de Potifar. Y cuando estaba ahí, lo sacó de ahí. Y eso pasó con mi vida. Y tuve que pisar una cárcel. ¿Por qué empezó todo? Por la desobediencia. Estar en Dios no quiere decir que no va a haber dificultades. Y quiero que tengan algo claro. Los pecados que uno comete, Dios los perdona, pero tienen una consecuencia. Yo hice las cosas mal y Dios tenía que arreglar esa parte de mi vida. Gracias a Dios estuve allá, vi la gloria de Dios. Yo dije, yo vengo acá y soluciono yo, porque toda persona que pisa una cárcel, usted lo primero que dice, no, ya tengo todo arreglado, porque los abogados le dicen, no, tranquilo, todo está bien. Llegué y yo iba con el siguiente pensamiento. Me acuerdo tanto, el día anterior me había reunido con el pastor Norman y le dije, yo quiero volverle a servir a Dios. Yo quiero volverle a servir a Dios como yo le servía. Yo sé que Dios, son bendiciones de Dios el trabajo, pero yo quiero servirle a Dios, porque yo sabía lo que Dios me había dado. Ah, bueno, ¿quiere servirle a Dios? Al otro día Dios ya me tenía encarcelado. Y yo fui allá y yo dije, no, yo aquí vengo a lo mío. Y obviamente ya a la semana ya tenía una Biblia, esta, y empecé y lea, entonces la persona, usted lo ven allá leyendo y empiezan, pero cuando ven que uno lo que habla lo hace, se empezaron a acercar las cosas y un hombre llegó y me dijo, venga, usted ¿por qué no hace ahí una oración por nosotros ahí? Le dije, pues si quiere, claro, por la noche la hacemos. Yo dije, pues yo le comparto a la gente, pero yo no vengo a... Y gracias a Dios, para la gloria, allá empecé a servirle al Señor. Y ya nos empezamos a reunir 3 y ya al final no cabíamos porque eso era una celdita así pequeña y ya éramos como 12 ahí, todos así, pero todos escuchaban la palabra. Allá entraba de todo, allá entraban personas que no conocían del Señor, entraban otros que sí conocían, se habían apartado, pero mire, yo vi hogares restaurados, vi
Vea, había un hombre que iba a mandar a matar la esposa lo había engañado, iban a mandar a matar a una persona. La esposa llegó y le dijo, él lo quería mandar a matar. Yo empecé a compartirle y el hombre llegó y dijo, no, ya no voy a hacer eso. Ya, ¿para qué me voy a...? Le dije, no, mi hermano, eso déjelo así. Yo sé que es duro que la esposa lo engañe a uno, pero Dios se hará cargo de eso. El hombre se arrepintió, pero Satanás es tan sucio y cochino. ¿Sabe qué le dijo la esposa? Dijo, mándelo. O sea, él lo iba a mandar a matar y no le había dicho a la esposa. Como ya él se arrepintió, le dijo, no, venga, mándelo. Perdón, me equivoco. Él iba a mandar a matar a la esposa. Y era un muchacho del corriente, una persona, un trabajador, un operario, porque casi todos los que estaban conmigo estaban por alimentos. Entonces, como cualquier persona, o sea, ya tranquilos que eso allá no solo hay matones, sino hay personas del común, para que tengan cuidado con lo que hacen a diario. Y el hombre iba a mandar a matar a su esposa y era un operario de una empresa, porque le había engañado. Yo le dije, vea hermano, le empecé a compartir, oramos con él, Dios lo tocó, se arrepintió, empezó a leer la palabra, empezó a restaurar. Mi amor, Dios la bendiga. ¿Usted ya le está lavando la cabeza? ¿Usted qué le pasa? No sé qué. Como él ya se quitó de su corazón eso, ¿sabe qué le dijo la esposa? Mandémoslo a matar, o sea, que mandaran a matar al amante, porque no la dejaba tranquila. O sea, Satanás como sea quiere acabar con la gente. Y para gloria de Dios, cuando yo supe eso y cuando pasó todo eso, le dije, Señor, si era por eso que tú me traías, por salvar una sola vida, valió la pena lo que yo pasé acá. Vea, Dios a uno lo tiene para cosas grandes y lo más importante en la vida es servirle a Dios. Allá había una iglesia ahí en el patio, pero una iglesia tremenda porque había gente que quería, pero los líderes eran muy obstinados, no daban testimonio. Mire, uno metido con Dios, yo no salía, yo solo nos reuníamos ahí, pero cuando uno es luz, la luz llega a donde sea. Personas ya adultas, 50, 60 años, fueron a buscarme para que yo les compartiera la palabra, porque ellos decían, Dios sí está con usted. Y me acuerdo cuando ellos me dijeron eso, dije, Señor, tú no me vas a dejar salir de acá. Yo dije, Señor, ya me tocó quedarme acá. Pero para gloria y honra del Señor, ese día les compartí, yo vi llorar hombres, ahí llorando, escuchando la palabra de Dios, porque todos necesitamos de Cristo. Y ese día Dios me volvió a dar la libertad. Nunca se me acuerda, yo cantaba, dice, una alabanza que dice que eres Jehová mi fortaleza. Eres Jehová, y yo, ahí le llaman patinar, usted andando todo el día, entonces yo patinaba y cantaba y oraba. Y le decía, y me acuerdo tanto que le decía, dice que en medio de la congregación yo te alabaré. Vea, yo soñaba con oír una palabra de mi pastor, que él estuvo allá visitándome muchas veces, escuchar una prédica, porque no teníamos dónde escuchar. Escuchaba yo mucho a la pastora Mélida a las 10, teníamos cita a las 10 de la noche con la pastora Mélida. Reprendo, Satanás. Sí, pero era lo que tenía yo y era una bendición. Gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, ya para terminar esa parte, que fue una bendición para mi vida, porque yo les decía, yo voy a salir mejor de lo que entré, porque ya salía con mi problema solucionado. Pero restauró, mi Señor restauró esa parte del servicio en mi vida. Y me volvió a decir que si Él estaba conmigo, que si yo quería, y que si usted quiere servirle a Dios, lo único que tiene es que disponer su corazón. Es lo único que tiene que hacer. Vea, mi hermano, yo vine acá no para decirle lo que Dios me ha dado, sino para decirle que hay un Dios grande que necesita lámparas que se levanten, faros que le den luz y guía a las personas. Si ustedes se disponen desde ya, mire, si yo nunca me hubiese alejado de mi Señor, no sé Dios dónde me tendría, pero al menos mucho sufrimiento sí me hubiese ahorrado, porque le hubiese obedecido a mi mamá y a mi tía, todo lo que tenía que hacer. El principio de las cosas es la obediencia. Su mamá le dice, ordene su habitación. Es que mi mamá molesta mucho. Mire, cuando yo estuve allá en la cárcel, a usted le toca
hacerlo. Si no, lo sacan a dormir afuera. Así de simple. Allá tocaba la disciplina, la brava. Gracias a Dios yo ya me he vuelto más juicioso con eso y no tuve que sufrir tanto. Pero allá yo vi personas sufrir por eso, por la arrogancia. Vea, peladitos que son bachilleres por ahí de 16 años. Cogerlo a uno y sacarlo y humillarlo. Párese, siéntese, quítese la ropa, póngasela. Que le cojan a usted sus cosas y se las tiren al piso. Vea, nunca, no le quiero decir con esto, y Dios lo guarde, de vivir en una cárcel. Pisarla, písela, porque hay que ir a visitarlos, hay que ir a llevarles palabra. Vea, es tan triste que allá hay unas señoras que se llaman las damas de rojo, son unas viejitas que se ponen y van, y me acuerdo tanto, yo estando ahí en una cosa que le llaman la jaula, ella me regaló un Salmo 51 y le dije, ¿no tiene una Biblia? Y me dijo, no, pero lea el Salmo 51. Y nunca se me va a olvidar ese salmo de hermoso, precioso, de que no importa dónde uno esté, pero el Señor está con uno. Amén. Vea, yo no les digo, hay que hay que predicar, hay que compartir. Es muy triste que nosotros no hagamos eso. Lo que el pastor hace es una bendición. Usted no sabe cuántas vidas puede usted salvar llevándole la palabra a una persona que está en una cárcel. Vea, yo vi personas se vuelven locas allá de la desesperación, porque hay personas que tienen que sufrir su karma y estar pendientes de que afuera sus hijos no tienen que comer, de que los están embargando, de que les quitaron todo, de que eso es terrible. Y usted llevarles una palabra de vida, usted no se alcanza a imaginar lo que usted puede hacer con eso. Entonces no les digo que no la pisen, porque ojalá la pisen para llevar la palabra de Dios, pero que no tengan que vivir esa experiencia. Yo le doy la gloria a mi Señor, la honra y el poder por lo que me hizo vivir, porque empecé a valorar, porque mire, hay algo muy importante en la vida. Dios lo bendice a uno, pero nunca se le olvide usted de dónde viene. A mí se me estaba olvidando de dónde yo venía. A mí se me había olvidado dónde en la podredumbre que yo andaba, y Dios me estaba poniendo en lugar de honra y estaba poniendo la bendición de Dios por encima del que da la bendición. No está el primero el trabajo ni el estudio que Dios. Hay que cumplir con todo, pero primero está el Señor. Amén. Y eso es importante porque recuerdas que nos contaste una anécdota que en diciembre escribiste unas peticiones, pero no solamente escribiste unas peticiones, sino que también hiciste una promesa. ¿Y qué pasó con eso? Vea, yo un día estaba en mi casa y de repente vi un papel tirado en el piso, pero lo que me llamó la atención del papel era que era mi letra. Yo reconocí mi letra y yo la verdad poco escribo porque escribo muy feo. Entonces por ahí firmo, sí, mucho. Cuando yo veo eso y me llamó la atención y lo alcé, pues era la promesa, era el papel que yo le había escrito, que les conté, que le había escrito el Señor. Le dije, Señor, si tú me das todo eso, dentro de las cosas que le había pedido a Dios era que arreglara mi problema jurídico, ya me lo he arreglado, ya todo tranquilo. Cuando Dios me recordó lo que yo le había prometido, mi hermano, y el pastor, me acuerdo, él leía Eclesiastés, dice que no se apresure tu boca a prometer, si no vas a cumplir. Mejor era que no hablara, que uno venga más bien a oír y no hablar. Yo me apresuré, pues no le hablé, pero sí le escribí. Peor, porque ya está ahí. Y llegué y Dios me sacó eso. ¿Se acuerda? Vea, yo ya le cumplí. ¿Qué pasa con lo que usted? Todas las cosas te las sabía, todo lo que le habías pedido, te lo había Pero dado. ¿sabe qué es lo más lindo? Un día yo leí que Él da más abundantemente de lo que nosotros podamos, ¿sí? Amén, pedir, amén. O al menos pensar. Amén, esa palabra está en Efesios. Y lo que yo dije, lo que yo le pedí a Dios, ya me dio muchísimo más que eso. Muchísimo, vea, lejos. Yo le decía al pastor, cuando el pastor dijo lo de las baratijas, vea, yo le dije, vea, yo me ganaba como el 10% de lo que hoy en día yo me gano haciendo el mal. Y hoy en día que yo le cumplo a mi Señor, que yo hago lo que Dios me manda, que yo soy una persona correcta y honesta, gano 100 veces más, 10 veces más de lo que yo ganaba. Véaselo, no le estoy hablando carreta, le estoy hablando la verdad. Mire, lo que yo le pedí, Dios me lo dio mucho más.
muchísimo más. ¿Qué no le debo yo a mi Señor? Dios me dio salud, Dios me dio vida, Dios me dio mi libertad, Dios me dio mi familia, Dios me dio mis hijos. Hasta hermano nuevo tengo, por ahí me salió un hermano nuevo, ¿sí? Un hijo de mi papá por fuera, pero es una bendición de Dios. Entonces, usted no le tenga temor a pedirle a Dios. Mire, hay una cosa que la gente, yo no sé por qué le tiene miedo a pedirle a Dios, porque le da miedo pensar en grande. Esta mañana estaba hablando con mi hermano, a mi hermano le ha tocado una vida muy, muy dura, le ha tocado crecer por allá en Cazucá, bien arriba. Y él me decía, no, pero es que mire yo de dónde vengo. Le digo, lo importante no es de dónde usted viene, sino uno para dónde va. Y Dios sí sabe uno para dónde va. Si usted le dice a Dios, pídale con confianza, con tranquilidad. Pero ¿sabe yo qué le digo a Dios? Cada vez que le voy a pedir algo, cada vez que siento que voy a crecer, le digo, Señor, dame humildad. Señor, prepara mi corazón, que lo que tú me des esté en mis manos y no en mi corazón. Gloria a Dios. Esa palabra está en Efesios en el capítulo 3, en el verso 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y bueno, el Señor te ha ido llevando, y hemos hablado de que, y empezamos diciendo de que el Señor te tiene todavía en un momento de preparación. Quiere decir que lo que Dios tiene para ti son cosas maravillosas. Amén, y grandiosas. Gloria a Dios, sí. Pues lo único que yo pienso, pues gracias a Dios, pues me veo viejito, pero no estoy tan viejito. Tengo 29 años. Lo único que yo me acuerdo tanto cuando hice el negocio grande que les dije, y regresé ya, el pastor fue a visitarme allá. Me acuerdo, el edificio que les conté, que empecé en un local, Dios ya me dio ese edificio para gloria y honra del Señor, ¿sí? ¿Se acuerda que Dios me mostró fue el edificio? No me mostró el local. Pero cuando yo empecé en ese local, fue un hombre el último día a llevarme unas mesas que necesitaba. Y vea lo que me dijo ese hombre. Me dijo, usted conoce la palabra, ¿verdad? Y le dije, sí, mi hermano, claro, yo conozco la palabra, gracias a Dios, no sé qué. Y llegó y me dijo, bueno, hablamos. Llegó y se paró en la puerta y me dijo, no se olvide que lo único que corta la bendición de Dios es el pecado. Y se subió al carro y se fue, no me dijo nada más. Fue Dios el que me habló. Fue Dios el que me habló las cosas. Lo único que corta la bendición de Dios, y después lo vi y es así, es el pecado. Cuando el pastor fue, y el pastor, me acuerdo que yo ya teníamos el edificio listo para empezar la obra, le dije, pastor, venga que yo quiero que oremos por el local antes de empezar todo. Llegaba y miraba al pastor del edificio, me dijo, hermano, hay que tener fe, hay que creerle a Dios para hacer lo que usted está haciendo. Le dije, no, yo le hablé claro a Dios, le dije que si esto era de Él, que me abriera las puertas, y me las abrió, entonces es de Él. ¿Por qué les digo esto? Cuando el pastor fue ya, yo regresé y vio el local y veía, yo le decía, vea, nos está yendo muy bien, y vio la magnitud del negocio. Yo llegué y le dije, pastor, es que yo con esto ya, hasta aquí, ¿yo para qué más? Todo humilde, ¿no? Hay que chicanearle al pastor de humildad. Entonces yo, no, pastor, ¿para qué más? Ya. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, no, usted no puede decir eso, porque al que a usted le da es Dios. ¿Usted cómo le va a poner límites a Dios? ¿Sabe por qué estaba mal yo? Porque yo dije, para mis necesidades ya las tengo suplidas, ¿para qué quiero más? ¿Sabe para qué uno quiere más? Para bendecir el ministerio de Dios, para bendecir a su familia, para darle a los demás. Lo que Dios le da a usted no es para usted, mi hermano, eso sí téngalo por seguro, es para bendecir a los demás. Dios quiere que usted esté súper bien, pero también su mamá, su papá, sus hermanos, sus sobrinos en el tiempo. Entonces, acuerdan de eso, nunca le pongan límites a Dios. Dios Amén. No tiene límites. Amén. Y eso que acabas de decir es bien importante, porque eso es lo que define el nombre de nuestra iglesia, vida abundante.
Y la abundancia no es que tengas mucho para ti, sino que la abundancia es que suple tus necesidades y alcanza para bendecir a otros. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Para puntualizar este tiempo, hermano Tomás, y de antemano agradeciéndole, regálanos los principios que Dios te ha enseñado, compártelos con estos jóvenes. Bueno, mis hermanitos, perdón, yo me paro, pastor, estoy un poquito entumido ya. Lo que yo les quiero compartir, muchachos, vea, yo muchas veces, como les decía ahorita, yo trabajo con pelados. El más viejo que trabaja conmigo tiene 26 años, ¿sí? Ya está que se pensiona. Yo trabajo con puros pelados, 19 años, 18 años, porque son los que aguantan el trote pues del trabajo que yo manejo, ¿sí? Yo siempre les digo una cosa, y ustedes tienen una ventaja grandísima sobre ellos, es que ustedes están sentados acá. Entonces yo le digo a ellos, vea, lo primero que ustedes tienen que hacer es volver su corazón al Señor. 2, cuando usted vuelve al corazón al Señor, lo vuelve es porque le va a obedecer. Y yo le digo, vea, no importa lo que usted haya hecho. Le hablo a las personas adultas, le hablo a las personas jóvenes, no importa lo que uno haya hecho en la vida. Vea, yo era una persona mala, no porque matara, no porque secuestrara, pero era malo porque le mentía a las personas que me querían, las hacía llorar con mis mentiras, hice llorar a mi mamá con mis desobediencias, con mis problemas. A Dios no le interesa a usted quien sea, ni lo malo que haya hecho hasta el día de hoy. A Dios le interesa lo que viene. A Dios le interesa lo que Él puede hacer con usted. Y en las manos de Dios no tenemos límites. Lo primero que les quiero decir, vuélvanse a Dios de corazón. Lo segundo, sean obedientes a Dios. Cuando usted se vuelve a Dios de corazón, le obedece como dice la palabra de Dios. Me acuerdo tanto una palabra un comentario que hizo el pastor Omar, llegó y dijo, es que lo bueno es que cuando usted honra a Dios también va a honrar a los hombres. Por eso debe uno honrar primero a Dios. Y es verdad. Cuando usted obedece la palabra de Dios, usted no le quita a nadie, no le roba a nadie, no le pega a nadie, no se mete con nadie, no tiene problemas con nadie. Entonces, cuando Dios lo empiece a bendecir, acuérdese usted dónde viene, acuérdese de dónde Dios ha sacado. Yo quiero regalarles una palabra para terminar, pastor. Que Dios me dio mis vacaciones. Está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice el Señor, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sin acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieses a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros,
que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Vea, mi hermano, ahí se resume la vida cristiana para mí, en la revelación que Dios me ha dado. Estábamos en Egipto, estábamos en el mundo, que es la representación de Egipto. Dios nos sacó de allá. Dice, y te dio riquezas, y Dios nos empieza a dar riquezas y nos empieza a bendecir. Pero dése cuenta que después habla del desierto, que el Señor hizo vivir a su pueblo. ¿Qué significa el desierto? Ese tiempo donde Dios tiene que limpiarlo a uno, estando en sus manos. Son las espinas de las cuales les hablaba, pero son bendiciones, porque cuando Dios lo termina de limpiar a uno, uno queda limpio de verdad. Dios no le pone curitas encima de la herida sucia. Dios le limpia la herida, y cuando a uno le limpian una herida, eso duele. Pero Dios la limpia porque va a ser una herida sana, no va a sanar en falso, va a sanar bien. ¿Para qué? Para que usted pueda correr el camino. Y dése cuenta que dice, pero aún dentro de la prueba, Él sustentó a su pueblo. O sea que si usted está en una prueba, ni se le ocurra pensar de que Dios está lejos de usted. Dios siempre está con nosotros, aún en la prueba. Y dice y continúa diciendo, dice que Él nos pone y nos da la capacidad de hacer las cosas. Él es, pero que no les pase lo que de pronto algún día me pasó a mí. Es que ha sido mi esfuerzo, es que yo me arrepentí, es que yo ya no hago lo malo. Dios fue el que me dio a mí el poder de arrepentirme. Él tuvo misericordia de mí y me permitió arrepentirme. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Dios lo va a bendecir. Obedézcalo. ¿Sí ve cómo empieza a hablar de los estatutos que yo te doy? ¿Sí ve cuál es la clave de la bendición? Obedecer. Pero dice que no te olvides, el Señor ya es tan perfecto que Él sabe lo que puede pasar. Y dice, no te olvides, cuando estés allá en la cumbre, cuando ya seas un profesional, cuando ya no le digan, hola Lucho, sino doctor Luis, ¿cómo está? No se olvide que usted todavía para el Señor es Lucho. No se olvide quién lo sacó de ahí. No se olvide que hay un Dios que es el que nos da las cosas. Y jamás, vea, no permitan, no se dejen engañar. Vea, al mundo le muestra a uno muchas cosas, las baratijas que da Satanás. No venga que eso por aquí es más fácil, ¿para qué se va a poner a trabajar, a cumplir un horario? Para que vea, yo escuché algún día eso. Me dejé llevar por el orgullo. ¿Sabe cuánto me duele? Mire, yo le digo a mi esposa hoy en día, qué pesar de todos los años que yo perdí haciendo las cosas mal. Imagínese donde yo hubiese, si así ha sido en 3 años, imagínese donde yo hubiese empezado hace 8 años. Entonces, cuando usted esté allá, viendo la gloria de Dios y lo tenga acá el Señor, diciendo a las personas, dando testimonio a las naciones de lo que Dios ha hecho. A mí me encanta una palabra, dice que muchos verán la gloria de Dios en nosotros y temerán, y entonces confiarán en el Señor. Cuando Dios ve, cuando su familia ve que Dios lo está levantando, que Dios dice, pero que está haciendo, entonces sí, como que sí sirve ir a la iglesia. Vea, su familia se vuelve, sus vecinos se vuelven. Vea, yo tengo amigos del comercio que me dicen, venga, y si empiezan todos, sí, vamos a ir y cuando quiera lo llevo. Pero sí funciona, ¿sí o no? Le dije, claro que funciona, ¿no ve? A la gente le da envidia de la buena, la bendición de Dios, eso se nota, eso se ve. La gente quiere lo que Dios les está dando, ellos quieren, pero ¿sabe qué no los deja? Acuérdese lo que me dijo este hombre, que me lo dijo el Señor a través de él. Lo único que corta la bendición de Dios es el pecado. No se deje engañar. Mire, las mujeres, vea muchachos, son muy lindas, son muy preciosas, pero a su tiempo, que no le pase lo que me pasó a mí. Dios le va a dar el tiempo y le va a dar una mujer hermosa que esté con usted siempre. Téngase, es para siempre. Sí, pero es una bendición de Dios. Lo mismo las niñas, es al tiempo de Dios. Es al tiempo de Dios. Dios les va a dar un hombre que las ame, que las respete y que las quiera. Pero es en el tiempo de Dios. Que no le toque, mire, yo vi compañeritas en la universidad y no importa el estrato social, no importa nada de eso, pasan todos los niveles sociales.
dañada su carrera, dañada su vida, troncada, al menos demorada. ¿Por qué? Porque se equivocaron, porque no escucharon, porque vea, detrás de la rumba, del trago, de los amigos, vienen cosas, vienen más cosas. Viene la droga, vienen las rumbas en apartamentos, vienen las rumbas en casa, son cosas peligrosas. Crean lo que su papá y su mamá le dicen porque es verdad, no son mentiras, es la realidad. Uno les habla por conocimiento de causa. Yo toqué muchas áreas peligrosas, drogas, alcohol. Yo fui un alcohólico tremendo y solo Dios, me acuerdo, yo lloraba y le decía al Señor, ya no quiero más, cuando me estaba recuperando, porque yo empecé a ir a la iglesia y caía. Vea, solo Dios lo saca uno de esas cosas. En sus manos está, no en las manos de Dios. Ya es todo, pastor. Muchas gracias. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Permítame, mi hermano. ¿Les parece bien si oramos por nuestro hermano Tomás? Y le damos gracias al Señor por su vida. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias, amado Señor, porque oramos a ti pidiéndote que nos llenaras la boca, que llenaras la boca de mi hermano Tomás. Y lo has hecho, papá, porque tú eres poderoso para hacer. Y te damos gracias, Señor, porque él ha compartido su testimonio de vida, lo que ha vivido contigo, lo que ha pasado contigo. Y sé, amado Señor, que tú nos has hablado, tú has hablado en nuestros corazones. Y te damos gracias por esta preciosa oportunidad. Señor, bendecimos en el nombre de Jesús a nuestro hermano. Te damos gracias por su vida. Señor, declaramos que todas las promesas, que todos los sueños, que ese lienzo que tú has pintado en el corazón de mi hermano Tomás, Señor, él lo ve enmarcado, en un cuadro terminado. Señor, disfrutando de él, en el nombre poderoso de Cristo, lo bendecimos y te damos muchas gracias por su vida. Bendigo a su esposa Patricia, a sus 4 hijos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, mi hermano Tomás, y muchas gracias. Bendiciones.